Determine la ecuación de la curva de nivel de la función. F de c es igual al logaritmo natural de la suma de x al cuadrado, y 4y al cuadrado para c es igual a 4. Escribe la ecuación en términos de y en función de x. Para determinar la ecuación de una curva de nivel, establecemos f de x, y igual a c y luego, en nuestro caso, necesitamos resolver y sin embargo, antes de hacer esto, recuerda que cada curva de nivel es una gráfica 2D de la intersección de la superficie dada por f de x, y una z simple es igual a c donde c es una constante para nuestro problema, tenemos c igual a 4. Antes de determinar la ecuación de la curva de nivel, vamos a observemos esto gráficamente. A la derecha tenemos el gráfico de la superficie dada por f de x, y estas curvas rojas son curvas de nivel de la superficie. Para varios muslos de c, lo que significa que estas curvas rojas son donde el plano z es igual la constante c intersecaría la superficie. Y dado que estamos buscando la ecuación cuando c es igual a 4, buscamos la ecuación de la superficie 2D. Cuando el plano z es igual a 4 intersecan la superficie. Y nuevamente, para hacer esto, configuramos f de x, vamos igual a c. Lo que nos da la ecuación logaritmo natural de la suma de x al cuadrado, y 4y al cuadrado es igual a 4. Y ahora tenemos que resolver la ecuación de y para simplificar el lado izquierdo, usaremos el exponente la propiedad de elevada al logaritmo natural x es igual a x, y dado que nuestra ecuación es el logaritmo natural de la suma de x al cuadrado y 4y al cuadrado es igual a 4, y se deduce que elevamos el potencia del logaritmo natural de la suma de x al cuadrado y 4y al cuadrado es igual a e al cuarto. Y ahora el lado izquierdo se simplifica muy bien a la entrada del registro natural función, que es x al cuadrado más 4y al cuadrado. Ahora tenemos x al cuadrado más 4y al cuadrado es igual a e al cuarto. Y como nuestro objetivo es resolver y, ahora restaremos x al cuadrado en ambos lados, lo que nos da 4y al cuadrado es igual a e al cuarto menos x al cuadrado. A continuación, aislaremos y al cuadrado dividiendo ambos lados por 4, simplificando. Ahora tenemos y al cuadrado es igual a e al cuarto. Menos x al cuadrado, todo dividido por 4. Ahora eso es todo para y tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Pero recuerda, al hacer esto, necesitamos incluir un plus o menos a la derecha. Y ahora simplificamos. El cuadrado de y al cuadrado es igual a más o menos. En el lado derecho, el cuadrado de una fracción es igual a la raíz cuadrada del numerador. Dividido por el cuadrado raíz del denominador. Y observe aquí el cuadrado de 4 se simplifica a 2. Así que nuestra ecuación final en términos de, y en función de x es, y igual a más o menos la raíz cuadrada de la diferencia de cada uno. De la cuarta y la x al cuadrado. Lo dividiré por 2. Espero que te haya resultado útil.